Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Hoy veremos el diseño de una polea de banda en B para un sistema de transmisión de potencia mecánica. Esta es la primera parte, así que también los invito a que vean la segunda parte. Antes de comenzar, debemos entender las generalidades acerca de lo que es un sistema de transmisión de potencia por bandas. Acá en la imagen jóvenes vemos un sistema de bandas en B. Efectivamente acá tenemos una polea tensora, acá tenemos la polea conductora acoplada al motor y acá jóvenes tenemos la polea conducida acoplada al eje de la máquina impulsada. Lo que debemos de recordar en estos sistemas jóvenes es que las bandas se emplean principalmente cuando se tienen altas velocidades de rotación a la salida del motor y lo que se desea es una reducción moderada de la velocidad. También debemos recordar jóvenes que a medida que disminuye la velocidad aumenta el par torsional. Y acá tenemos efectivamente jóvenes la velocidad ideal a la que debe funcionar una banda en B. Esta velocidad muchachos es de 4000 pies por minuto y debemos recordar que este valor nos lo da el fabricante de las bandas. En esta clase vamos a aprender a calcular estas poleas, la polea conductora y la polea conducida. Bueno, también en las generalidades, chicos, es importante entender cuáles son las partes de una polea. Efectivamente, esta imagen que ustedes pueden ver en el tablero es un plano de taller de una polea para banda en B. Las principales partes de esa polea, muchachos, son la llanta, que es esta parte de acá que estoy señalando en el tablero. Esto se conoce como la llanta de una polea. Esta parte acá se conoce como el alma de la polea. Aquí tenemos una ranura que se conoce como el chavetero. Todo este bloque se conoce como el cubo de la polea. Y efectivamente por acá entra el eje. En este caso puede ser o el eje del motor o el eje de la máquina conducida. Acá tenemos muchachos en esta vista de detalle lo que es el perfil de la garganta. La garganta es la porción de la polea donde se asienta la banda en B. En este plano jóvenes pueden ver ustedes todos los elementos de los que se compone una polea para bandas en B. Vamos a calcularlos. También aquí tenemos jóvenes el plano de taller de la chaveta. Recordemos que la chaveta jóvenes es ese elemento metálico que nos permite unir la polea con el eje. Efectivamente jóvenes, acá ustedes pueden observar el plano de taller de una chaveta. Y acá abajo muchachos, ustedes ven lo que es el cajetín con las características del plano. Esta chaveta muchachos generalmente está hecha en acero AISI 1020 con un tratamiento térmico que es el templado. Ahora veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales en las clases de Nancho. Sebastián desea saber cómo podemos diseñar
una polea para bandas en B. Y Valentina me pregunta que qué cálculos debemos realizar. Vamos a responder a ambas preguntas. Este es el ejemplo que venimos desarrollando. Se desea impulsar una bomba centrífuga de aguas limpias. Esta bomba, jóvenes, funciona a 1500 revoluciones por minuto durante 18 horas al día. Vamos a utilizar un motor de corriente alterna con esta potencia, 10 caballos de potencia, que gira a 3600 RPM. Lo que nos piden en el ejercicio es, primero, seleccionar el tipo de banda en B necesaria para impulsar esta bomba, y lo segundo que nos piden es diseñar las poleas para esa banda que yo selecciono. Acá tenemos, jóvenes, en la imagen, esta es la sección transversal de una banda en B. Acá pueden ver, jóvenes, sus elementos y el material con el que está hecha la banda. Y acá en la imagen del lado derecho, jóvenes, tenemos la imagen de las poleas. Esta es la polea que vamos a diseñar el día de hoy. Y esta pieza que ustedes ven acá redonda es lo que se llama el cubo de la polea. Si ustedes, jóvenes, no recuerdan cómo seleccionar la banda en B, los invito a que vean estos dos capítulos de las clases de Nacho, la parte número 1 y la parte número 2 de la selección de una banda en B. También para el diseño de las poleas, jóvenes, vamos a utilizar la siguiente convención. Todo lo que tenga su índice 1 va a pertenecer a la polea conductora, o sea, la polea acoplada al eje del motor, y todo lo que tenga, jóvenes, su índice 2 va a pertenecer a la polea conducida acoplada al eje de la máquina impulsada. Efectivamente, jóvenes, esto que ustedes ven acá es el primer plano de taller. En este plano de taller uno pinta ambas poleas, la distancia entre los centros de ambas poleas, así como los ángulos de contacto. Todo esto que ustedes ven acá lo aprendimos a calcular en los videos de la selección de una banda en B. Antes de comenzar con el diseño de la polea, es importante, primero, muchachos, haber seleccionado el tipo de correa o de banda en B que vamos a utilizar para el sistema. Nuevamente los invito a que vean los capítulos de la selección de una banda en B. Y aquí tenemos efectivamente la tabla de resultados final que obtuvimos de esas dos clases. Aquí tenemos, jóvenes, para recordar, la potencia del motor en caballos de potencia, las revoluciones del motor, RPM, las revoluciones de la bomba, el número de horas que trabaja la bomba diariamente de forma continua, el factor de servicio, la potencia corregida, el tipo de banda, es una banda tipo A, la relación de transmisión, la velocidad de banda del fabricante. Y aquí, jóvenes, teníamos los diámetros de polea conductora, el diámetro de polea conducida, recordemos que ambos están normalizados, y esta es la velocidad de salida real. También habíamos definido el número de bandas que requeríamos para transmitir la potencia de los 12 caballos, que es la potencia corregida. Al final nos dimos cuenta que necesitábamos 4 bandas en B tipo A. Con estos datos, jóvenes, vamos a comenzar
el proceso del diseño de las poleas. Teniendo en cuenta, jóvenes, lo anterior, aquí, como ven en el tablero, tenemos la sección transversal de la banda. Esta es la imagen que ustedes vieron anteriormente con las dimensiones A, que es el ancho de la banda, H, que es la altura de la banda, y nos dicen que el ángulo, este ángulo de la banda en B, es de 40 grados más o menos 2. Efectivamente, como tenemos una banda tipo A, fíjense chicos en la tabla, este valor A equivale a 13 milímetros como lo tenemos acá, la altura H es 8, miren, este valor es este mismo, 8, y esta distancia llamada A sub P es de 11 milímetros. Esto, jóvenes, es el segundo plano relacionado con los planos del diseño de las poleas. En el tercer paso para el diseño de la polea, lo que vamos a hacer, jóvenes, es usar un catálogo de motores. Yo sé que requiero para mi diseño un motor eléctrico que me dé 12 caballos de potencia. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el catálogo de la empresa Siemens. En este catálogo, efectivamente, jóvenes, yo lo que debo es buscar aquellos motores que cumplan la velocidad, o sea, 3600 RPM, 2 polos 60 Hz, y que cumpla la potencia de diseño, o sea, 12 caballos. Efectivamente, yo me doy cuenta que en esta tabla de motores, esta referencia, la 132S o la 132M, son dos motores que cumplen estas dos características, la potencia y las revoluciones. Efectivamente, jóvenes, yo lo que hago en el catálogo de motores de la Siemens es ir a buscar las dimensiones de ese motor. Acá ustedes pueden ver en esta tabla aparecen para esa referencia llamada 132M, aparecen todas las dimensiones del motor. ¿Cuáles me interesan? Me interesa el largo del eje del motor, que acá lo llaman L, el diámetro del eje del motor, que lo llaman D minúscula, y el ancho del chavetero o de la ranura en el eje para la chaveta, que aquí lo llaman U. Todas estas dimensiones, jóvenes, están en milímetros. En esta imagen, jóvenes, ustedes pueden observar todas las dimensiones del motor que me sirve para el diseño. Acá en este círculo rojo ustedes pueden observar la longitud del eje L, el diámetro del eje llamado D minúscula, y en esta imagen, jóvenes, pueden observar ustedes la dimensión llamada U. Fíjense, jóvenes, que U viene siendo el ancho del chavetero. En este caso, aquí aparece la ranura del eje con la chaveta, o sea que U también viene siendo el ancho de la chaveta. Ahora bien, como ya calculé el diámetro del eje de la polea conductora, que es la que está acoplada al eje del motor, ahora vamos a calcular el diámetro del eje de la polea conducida. Recordemos que esta polea, jóvenes, está acoplada al eje de la máquina impulsada. Y para esto vamos a utilizar la ecuación que ustedes ven, jóvenes, aquí en el tablero. Nos dicen que el diámetro de esa polea en milímetros es igual a todo este valor.
un factor 120 que multiplica a la raíz cuarta de la potencia de diseño en caballos de potencia por un factor de 0.95, y todo esto, jóvenes, debe estar dividido por la velocidad real a la que va a girar, en nuestro caso, la bomba. Efectivamente, yo lo que hago es que reemplazo mis valores, y entonces tengo, jóvenes, que D2, que es el diámetro de la polea conducida, es 120 raíz cuarta de 12 caballos por el factor de 0.95 dividido 1526,4 revoluciones por minuto. Al hacer toda esta operación, jóvenes, obtenemos, ojo, que este diámetro de minúscula 2 es igual a 35,27 milímetros. Este es el diámetro del eje de la polea conducida. Ahora, jóvenes, como cuarto paso, vamos a calcular el ancho de la garganta. El ancho de la garganta lo hemos simbolizado LS. Y este ancho de la garganta debe ser idéntico para ambas poleas, tanto para la polea conductora como para la polea conducida. Teniendo en cuenta el ancho de la banda en B que vamos a usar en el sistema, entonces aquí tenemos, jóvenes, tenemos que para una sección tipo A, el valor A, ustedes recuerdan, este que iba acá, nos decían que era de 13 milímetros. Resulta que estos 13 milímetros deben ser idénticos al ancho de la garganta. Significa que el valor LS en milímetros también es igual a 13 milímetros. Como quinto paso, jóvenes, en el diseño de las poleas, vamos a utilizar esta tabla de datos. Es muy fácil. Vamos a continuar con el diseño de la garganta. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, es el dibujo de la garganta de las poleas. Efectivamente, ya sabemos, jóvenes, que la garganta es el espacio donde se aloja la banda en B, que es lo que ustedes ven acá. Y acá, en este dibujo, jóvenes, ustedes ven todas las dimensiones de esa garganta. Ahora, para utilizar esta tabla es muy fácil. Simplemente basta con venir acá en la parte superior a buscar el ancho de la banda en B. Fíjense en que el valor A que teníamos anteriormente calculado nos decían que era de 13 milímetros. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta columna que aparece acá, jóvenes, en color verde, contiene todos los datos para mi diseño de la garganta. ¿De qué dependen todos estos valores? Efectivamente, dependen de la banda tipo A que yo seleccioné para mi diseño. Ahora bien, como yo lo que quiero calcular es la distancia entre las líneas medias de dos gargantas consecutivas, y a esa distancia la hemos llamado E, yo me doy cuenta que en este dibujo este valor E es igual a este valor C, el C de la tabla. Este C de la tabla, jóvenes, lo vemos acá en este rectángulo de color azul. Efectivamente, en este rectángulo azul tenemos el valor C, y en el rectángulo verde tenemos todos los valores de la garganta para nuestra banda tipo A. Entonces, donde se corten ambos rectángulos, vamos a tener el valor de la distancia entre dos líneas medias de dos gargantas. En este caso, este valor C, jóvenes, que es E, equivale a 16 milímetros. En el paso número 6, jóvenes, lo que haremos ahora es calcular
la distancia entre la línea media de la garganta más externa hasta el borde de la polea, lo que ustedes ven acá, jóvenes. Fíjense que en esta polea, esta sería la última garganta, o la garganta que está más en el borde externo de toda la polea. Y efectivamente el valor F que vamos a calcular, que es el que estoy señalando, sería la distancia entre la línea media de esta última garganta y el borde de la polea. Resulta que para ambas poleas, este valor F en milímetros, jóvenes, es igual a un factor de 0.6 por el valor E. Ya sabemos que E es la separación entre las líneas medias de dos gargantas. Este es el que calculamos anteriormente. Entonces simple reemplazamos los valores y tendremos, jóvenes, que F es el factor de 0.6 por E, que vale 16, y esto me da un F igual a 9,6 milímetros, lo cual lo redondeamos a 10. Ahora vamos a calcular también en este sexto punto una distancia llamada SG, la que ustedes ven acá, jóvenes. ¿Qué es S su índice G? Nos dicen que es la distancia de separación entre la garganta más externa y el borde de la polea. Y resulta, jóvenes, que esta distancia SG la vamos a calcular con esta fórmula. Nos dicen que es el valor F que acabamos de calcular menos LS medios. Profe, ¿y quién es LS? LS es el ancho de la garganta. Efectivamente, este también lo calculamos en los pasos anteriores, y entonces reemplazando valores vamos a tener que SG va a ser igual a F, que es 10 milímetros, lo colocamos acá, menos 13 milímetros sobre 2. Significa que esta distancia, jóvenes, acá en esta vista de detalle, es igual a 3,5 milímetros. Ahora, jóvenes, en el paso número 7, vamos a calcular la altura de la garganta. Acá está la imagen de la vista de detalle del plano. Fíjense, jóvenes, la altura, esta H minúscula es la altura de la garganta. Esta altura de la garganta, ¿de dónde la vamos a obtener? De esta tabla que ustedes ven en el tablero. Simplemente lo que haremos, jóvenes, es buscar el valor A. Recordemos que este valor A es el valor del ancho de la banda tipo A. En este caso, jóvenes, 13 milímetros. Y ya sabemos que en toda esta columna verde, jóvenes, están todos los valores de la garganta para nuestra banda tipo A. Ahora bien, si ustedes se fijan, jóvenes, aquí aparece un rectángulo de color azul llamado H. Este H, jóvenes, es la altura de la garganta. Efectivamente, donde se corte el rectángulo azul con el rectángulo verde, vamos a obtener el valor de la altura de la garganta. Para este ejemplo es de 14 milímetros. También en este punto 7 vamos a calcular, jóvenes, algo que se llama el ancho de la llanta de ambas poleas. Este ancho de la llanta de ambas poleas, que se llama H subíndice L mayúscula, es toda esta distancia que ustedes ven, jóvenes, acá en el plano de detalle, H sub L. Y este H sub L, jóvenes, se calcula de la siguiente forma. Nos dicen que H sub L en milímetros es 1,5 veces por H. Recordemos que este H, muchachos, es la altura de la garganta. En este caso nos dirían que el H sub L para ambas poleas es igual a 21 milímetros. También acá, jóvenes, es importante entender lo siguiente.
Si el diámetro exterior de la polea es menor a 100 milímetros, se recomienda hacer la polea completamente sólida. ¿Qué significa que la polea sea sólida, jóvenes? Significa que no tiene ni alma, no tiene cubo ni llanta. Y efectivamente, pues si no tiene llanta, no habría que calcular el ancho de la llanta. En mi caso, en el ejemplo del día de hoy de la clase, ambas poleas son mayores a este diámetro. Por tal motivo, mis dos poleas tienen el mismo ancho de llanta, igual a 21 milímetros. Ahora veamos qué inquietudes les quedan a todos el día de hoy. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Efectivamente, como dicen ellos, los invito a que vean la segunda parte para culminar el proceso del diseño de la polea. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.